El día de hoy tengo la oportunidad de compartir un tema que he titulado De poco a más. Y es algo que creo que es una frase que cuando pensamos en ella, definitivamente la mayoría diríamos, sí, a mí me gustaría eso. Poder tener más, poder ir de poco a más, en distintas circunstancias, en distintas partes de nuestra vida o experiencias que tenemos en nuestra vida, quisiéramos poder ir pasando a más. Hay una característica que tiene esa palabra aún, que normalmente lleva una connotación positiva. Yo pienso en más y me provoca algo, sí, me suena bien, ¿verdad? Y cuando lo vemos a la luz de la palabra, podemos ver algo precioso que va en línea de lo que hemos venido compartiendo hasta este momento. Y me gustaría poder tener la oportunidad igual de ampliarlo. Y vamos a ir a ello ahorita. De poco a más. Miren este verso precioso que está en la palabra. Y está en Lucas 16, 10. La traducción Reina Valera 60 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y este verso hablaba mucho a mi vida, tanto por la palabra que resalta, que hace referencia al inicio, el que es fiel, ¿verdad? Y por eso tengo esa palabra ahí resaltada, fiel, fiel. Pero miren lo que sigue, en lo muy poco. O sea que aún lo que se nos pide es una fidelidad empezando en lo muy poco. Y muchas veces esas condiciones que podemos categorizar como pequeñas, como muy poco en nuestra vida, las tendemos a desestimar o a no considerarlas tan importantes para que nos lleve a lo más, para que nos permita crecer, para que sean las bases de algo que me lleve a un nivel más alto. Y cuando me refiero a un nivel más alto es de vida, ¿verdad? De vida, de una vida completa. Y me llamaba mucho la atención, y lo hemos visto a lo largo de lo que hemos podido compartir en la serie que se ha venido desarrollando. Entonces, el que es fiel en lo muy poco. La palabra nos dice, también en lo más es fiel. Es una afirmación. Ustedes miren, aquí no es tal vez en lo más será fiel, o puede ser, o hay una alta probabilidad. No, es una afirmación. Si es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, o no es correcto, o no actúa de la manera correcta, también en lo más lo va a hacer. Y eso es una afirmación también. Entonces aquí esto nos puede llevar a pensar, ok, ¿cómo estamos nosotros? Porque esto es importante que cuando vamos a su palabra, esto pueda reflejar a nuestra vida y podamos preguntarnos cómo estoy en esta condición. ¿Estoy siendo fiel en lo muy poco? ¿O lo estoy desestimando? O tal vez estoy pensando, no, esto no es importante. ¿Qué podría ser lo muy poco? Obedecer aquello que ya conozco. Tal vez no lo conozco todo, pero lo poquito que conozco y sé que tengo que hacer, lo estoy haciendo. Orando, es mi comunicación, es nuestro canal de comunicación con nuestro Señor. Él sabemos que tenemos que hacerlo. Hay otras cosas que ocupan y compiten con tiempo para poder hacerlo, pero esto podría verse ahí, es muy poco.
pero si soy fiel en ello, también lo voy a hacer en lo más. Entonces tengamos presente esto. Un verso de la palabra, que lo tomemos de corazón, que nuestra vida sea una buena tierra para ese verso, y lo tomemos, lo entendamos y lo vivamos, va a marcar una diferencia en lo más, nos va a preparar para recibir más. Ahora, lo mismo aplica si yo estoy siendo injusto en lo poco. Entonces eso se va a ir trasladando a lo más. Y miren, si queremos ampliar un poquito más a qué nos referimos cuando se hace referencia a fiel, miren que me gustaban estas definiciones que se las voy a compartir para que las escuchen. Dice que guarda fe, que es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones, que no defrauda la confianza depositada en él. Qué lindo, o sea, estamos cumpliendo nuestras obligaciones. Estamos procurando no defraudar la confianza que ha sido depositada en nosotros, aún en lo más poco. Y le hago así porque esas cositas chiquitas le tenemos que prestar atención y empezar a ordenar nuestra vida. Si empezamos por eso muy poco, cumpliéndolo, no defraudando esa confianza depositada en nosotros, eso nos va a ayudar a poder avanzar a lo más. También dice que es conforme a la verdad. Esa es otra definición de fiel. Aquello que es conforme a la verdad. O sea, se va de acuerdo a aquello que es definido como verdad, no como lo falso, sino como lo verdadero. Que tiene las condiciones y circunstancias que pide el uso al que se destina. O sea, eso también me gustó y hasta decía un reloj fiel, o sea, que cumple su función, ¿verdad? O sea, para aquello a lo que se le destinó. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, hemos sido destinados, hemos sido predestinados. El Señor ha pensado en nosotros, ha preparado cosas buenas de antemano para que andemos en ellas. Y nosotros debemos como tal tener las condiciones para poder vivir esa vida conforme. Pero reitero, empecemos en lo muy poco. Asegurémonos que eso lo vayamos cumpliendo. Y esto va a dar paso a lo más. Y ya a nivel del creyente, fíjense que me gustaba esto, que el diccionario de la Real Academia Española aún hacía referencia que es un cristiano que acata las normas. Está estipulado ahí como definición. O sea, conoce las normas que debe seguir y las acata, las cumple. Y otra definición más amplia, que es normalmente también utilizada bien a la ligera, es que es el creyente de una religión. Y creo que aquí es donde tal vez cuando vamos en esta definición tan amplia, podemos decir varias personas son fieles o profesan ser fieles, profesan ser creyentes. Pero si lo vamos ampliando, yendo más bien más profundo sería al detalle que hemos compartido en cuanto a las otras definiciones, o sea, realmente es alguien que está acatando aquello que sabe que debe hacer, es alguien que está procurando disponer su vida para lo cual ha sido destinado, es aquel que cumple sus obligaciones, que no defraude la confianza depositada en él. Nuestras vidas están siendo así realmente. Ahora, la voy yo es que vuelvo a enfatizar este punto. El Señor lo que nos pide es empecemos por lo muy poco. Aquello pequeño que tal vez yo lo he estado tomando por sentado y no importa si hoy no lo hago. De todas maneras, ¿en qué va a afectar? Pues eso muy poco afecta. Si yo le presto atención y procuro hacer lo que corresponde, va a tener resultados mayores, nos va a llevar a más.
Y esas son cosas que en el Señor a mí me hacen llenarme de gozo, porque en Él poco es más. Y esto sabemos que no es lógico ni es racional. Poco no es igual a más en lo natural, pero para el Señor sí. Porque si le demostramos esa fidelidad en lo poco, Él ha afirmado que ya sabe que seremos fieles en lo más. Para Él esas dos cosas son equivalentes. Y si no se lo estamos mostrando en lo poco, Él ya sabe que en lo más no lo seremos. Y volviendo al ejemplo que se tomaba en la bienvenida del cono de 3 bolas, si vemos, es como decir, no puedo con una, como decía la referencia, ¿verdad? No puedes con una, ¿cómo te voy a dar 3? ¿Verdad? Entonces tengamos presente esto, cuidemos aquello que nos ha sido encomendado, velemos por estar siendo fieles. Y si seguimos en su palabra, en Mateo 25:23, sobre poco, vuelve acá, poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí yo he detallado o he resaltado una palabra que denota este pasaje. El Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Vuelve esa palabra, fidelidad, fiel. Pero miren lo que dice, y como una afirmación también, sobre mucho te pondré. Y aquí quiero resaltar algo, y es que normalmente en nuestro caminar, cuando es algo que implica más responsabilidad, si nos están poniendo sobre más, nos están encomendando más. Y eso tiende normalmente a preocupar o de manera anticipada a causar angustia, ¿verdad? Podría, o a cuestionarse, ¿podré realmente? Pues el Señor nos ha dicho en su palabra que si en lo poco hemos mostrado fidelidad, hemos mostrado que queremos hacer aquello que sabemos que debemos hacer, cumplir aquello para lo cual sabemos que hemos sido destinados. Entonces esa responsabilidad que va a venir, por ende, mayor, el Señor está ahí respaldándola. Por ende, nosotros también tenemos que estar abiertos a más responsabilidad. Y si no estamos abiertos a ello, esta parte también tiene que levantarnos una alerta. Porque yo puedo estar bien cómodo con lo poco, pero el Señor quiere esa fidelidad en lo poco para llevarnos a más. Y si yo estoy diciéndole, no, Señor, déjame en lo poco, aquí estoy bien, aquí estoy a gusto, eso no es lo que Él quiere hacer. Él quiere ponernos sobre mucho. Y si ese es su diseño y si ese es su plan, es bueno, es bueno. Mire que hasta ahí entra en el gozo de tu Señor. O sea, realmente es como que está diciéndole, aquí te recibo con los brazos abiertos, porque has sido un buen siervo, fiel en lo poco, y te estoy dando más. Recíbelo. Entonces, si más nos ha traído en ocasiones carga, angustia, preocupación, también prestemos atención. Si esto ha sido producto de algo que el Señor nos ha encomendado, tenemos su respaldo, tenemos su compañía, lo tenemos a Él con nosotros. Digámosle sí a ese más. No huya de lo que el Señor le esté llevando a más. Y reflexionemos sobre eso también. Ok, ya he reflexionado si estoy siendo fiel en lo poco. Ahora reflexiono, ok, Señor, sí he estado siendo fiel en esto. Identifiquemos, ¿nos ha estado llevando el Señor a más? Y tal vez hemos estado diciendo, no, ahorita no.
Evaluemos eso también, porque esto también es parte de su plan. Y ya para ir finalizando, quiero compartirles otro verso. Y este verso hablaba mucho a mi vida y ya lo hemos tocado en otras instancias, pero solo quiero que enfatizar esto porque en Romanos 12:2, en la traducción de Reina Valera 60, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, miren esto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si en este ir de poco a más y saber que en ello va a haber más responsabilidad, una de las cosas que debe haber menos es conformismo. No debe haber conformismo. No nos debemos, y aquí la palabra conformar va en línea de acomodarse o imitar algo, porque es más fácil imitarlo, es más fácil seguir la tendencia, ¿me entienden? Es más fácil acoplarnos a lo que vemos como lo que es más fácil hacer porque ya alguien más lo está haciendo. Y aquí tenemos que tener cuidado porque hemos sido hechos, y hasta hay una frase que dice criaturas de hábitos. Y recientemente alguien compartía conmigo algo relacionado con los hábitos. No lo he podido ver a detalle, pero cuando me lo dije yo, muy acertado. Porque el Señor nos hizo capaces de poder adquirir hábitos, pero hay buenos hábitos y hay malos hábitos. ¿Y por qué estoy hablando esto en línea de lo de ir de poco a más? Porque los hábitos nos pueden llevar a conformarnos. Los hábitos nos pueden llevar a hacer cosas sin que nos percatemos que las estamos haciendo. Es más, una de las razones por las cuales los seres humanos adquieren hábitos es para poder destinar la atención a otras cosas que requieran meterle más cabeza. Entonces ya esto lo hago como en automático. Y esto otro le invierto más tiempo. El cerebro ya empieza a descartar así para ayudarse en la toma de decisiones. Pero si ya lo vemos en la manera en que estamos viviendo nuestra vida, nosotros no podemos caer en automático. No podemos caer en mi día está pasando a lo que salga. Se ha conformado a lo que otros dicen o se ha conformado a lo que ya me acostumbré. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente y así poder comprobar, ¿verdad? Vivir, conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto me hablaba mucho a mi vida y quiero leérselas en una versión, ¿verdad? Una traducción de Dios habla hoy, es el mismo verso. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces, necesitamos no conformarnos, no caer en estar viviendo en automático. Cada día, cada momento es una oportunidad de mostrar nuestra fidelidad en lo poco para que el Señor dé cumplimiento a su palabra de llevarnos a lo más y con esto venir más responsabilidad y con frescura nosotros estar cambiando nuestra manera de pensar conforme a lo que el Señor nos está enseñando en el proceso. Y no quedarnos acostumbrados o conformados o habituados a una manera de vivir nuestra vida que nos deje más bien como las olas, ¿verdad? Que van para un lado, para otro, de acuerdo a lo que el viento dicte, sino que más bien podamos sabiamente, miren qué bello dice, cambiar nuestra manera, ¿verdad? De pensar para cambiar así nuestra manera de vivir.
Y de esta manera vamos a ir comprobando esa voluntad de Dios, o sea, creciendo más en conocerlo. Entonces, yo les invito que podamos ir de poco a más. El Señor nos ha dado todo lo necesario para hacerlo. Ahora, hagámoslo. Que el Señor les bendiga.